Bueno, hermanos, luego de este lindo rincón con los chicos, de este lindo rincón con nuestros abuelos, ¿está bien? Vamos a meditar en la palabra de Dios en estos minutos que tengo y lo vamos a hacer abriendo nuestras Biblias en el Salmo 46. Por favor, acompáñenme abriendo sus Biblias en el Salmo 46. Dice el versículo 1 y 2 de este hermoso salmo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es interesante, querida iglesia, acá lo que nos presenta el texto bíblico, porque ante las tribulaciones de la vida, y durante este trimestre estamos estudiando quizás uno de los libros más significativos que hablan acerca de aquellas cosas que nos pasan en la vida y muchas veces no entendemos los por qué, y por qué de alguna manera Dios deja que las cosas se susciten de esa manera, pero como un padre amoroso que ante las caídas, los tropiezos de sus hijos va a estar allí para socorrerlo. Dice el versículo 1 que Dios es. Dios es, hay un verbo allí. Dios es, Dios existe. Y dice que es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Solo imaginar semejante cataclismo para que una montaña pueda ser trasladada, ¿verdad?, al corazón de un océano o de un mar. Pero así de grande, aunque puedan ser las tribulaciones, utilizando esta figura del lenguaje, el salmista, ¿verdad?, dice que Dios es, aún en lo más terrible de la tribulación que podamos atravesar, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Cuando todas las voces quedan acalladas, cuando todo parece volverse en nuestra contra, qué bueno saber que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dice el versículo 4 que hay un río que alegra la ciudad de Dios, la santa morada del Altísimo, y Dios está en medio de ella y no va a ser conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramarán las naciones, titubean los reinos, pero Él alza su voz y derrite la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, querida iglesia, no solo Dios es nuestro amparo y fortaleza en medio de las tribulaciones que aquejan nuestra vida, sino dice la palabra de Dios que Dios está. No solo es, no solo existe, sino que también está en medio de su pueblo. Y Él es el refugio, ¿verdad?, para con cada uno de nosotros. Versículo 8, venid a ver las obras sorprendentes que el Señor ha hecho en la tierra. Hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Algunos eruditos, algunos teólogos han asociado, ¿verdad?, esta referencia del versículo 9 con respecto a ese gran incidente donde Dios con un solo ángel derribó a 185.000 asirios. Por eso el versículo dice que Él hace cesar las guerras, pone hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, haciendo referencia o alusión a ese tremendo portento que Dios hizo solo con uno de sus ángeles. Mis hermanos, no solo Dios es, no solo Dios está, sino que también hace cosas sorprendentes y maravillosas por cada uno de nosotros. Pero muchas veces el silencio de Dios parece nublar todo esto que está ejemplificado en estos tres verbos, que es, que está y que hace. Por eso el Salmo termina diciendo: ante la magnificencia, el poder majestuoso de nuestro Dios, por su existencia, porque está y porque hace cosas portentosas, dice el versículo 10 y 11, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en toda la tierra. El Señor Todopoderoso, está con nosotros. Nuestro refugio, vuelve a repetir, es el Dios de Jacob. Mis hermanos, ante lo que la palabra de Dios nos presenta de nuestro gran y maravilloso Dios, dice que la reacción del ser humano ante semejante ser y ante lo que Él hace por cada uno en nuestras vidas, dice que debemos permanecer quietos y saber quién es nuestro Dios.
De este versículo, el versículo 10, toma nombre la meditación en esta mañana, porque de alguna manera ante las tribulaciones de la vida, ante las dificultades y tormentas que la vida nos presenta a diario, una de las cosas que nosotros, y como estamos estudiando, ¿verdad?, no tenemos que dejar es de confiar en Dios, aunque aparentemente su silencio muchas veces pueda hacernos dudar. Estad quietos y conozcan que yo soy Dios. El Salmo 139, que también conocés muy bien, en los últimos versículos, allí en el versículo 23 y 24, dice la palabra de Dios en este Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y reconoce mis pensamientos, mira si voy por el mal camino, y guíame por el camino eterno, o como dicen otras versiones, por el camino de la eternidad. Examíname, oh Dios, mírame, conoce mi corazón, probame, y reconoce cómo están mis pensamientos, y enséñame si voy por mal camino. Muchas veces en la vida las tribulaciones, las pruebas, las tormentas, querida iglesia, nos vienen porque hemos nacido lamentablemente en un mundo de pecado y de maldad. Y a veces, aunque lo querramos o no, las tormentas nos van a alcanzar porque somos parte integral de vivir en este mundo lleno de pecado, de miseria, de muerte, de enfermedad. Pero otras veces nos hemos acarreado las tribulaciones, las tormentas y las pruebas por propias decisiones. Y quizás esas son las que a veces más nos duelen, ¿no? Porque nos hacen ver y reconocemos y sabemos que muchas veces fuimos nosotros mismos los causantes de esas tribulaciones. Por eso dice el Salmo, examíname, oh Dios, probame, mostrame por favor si voy por camino torcido, pero guíame por el camino de la eternidad. ¿Saben? Yo quiero ilustrar esto que acabamos de leer en los Salmos con una historia bíblica que está retratada en el Evangelio según San Mateo. Está en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pero en este mediodía lo vamos a analizar en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos, porque Lucas no agrega más información, algún detallecito menor, pero no mucha más información de lo que yo quiero compartir con ustedes en este ratito. En Mateo, capítulo 8, el versículo 23, nosotros nos encontramos con la historia tan conocida de cuando Jesús calma la tempestad en el mar. Sin duda no fue ni la única ni la última, hubo seguramente otras situaciones que los discípulos habrán tenido que enfrentar en el mar de Galilea, pero por alguna razón en particular, la palabra de Dios y la inspiración deja retratada en la Biblia aquellas que de alguna manera nos van a marcar cosas y pautas para nuestra salvación y para nuestro caminar cristiano. Y Jesús había iniciado su ministerio, el contexto inmediato es que él había compartido un montón de parábolas acerca de su reino, ejemplificada, ¿verdad?, a través de cosas de la naturaleza. Y entonces después de un día de haber enseñado parábolas, de haber trabajado, seguramente sanado alguna que otra persona, aunque no fue el énfasis más en la enseñanza, el contexto inmediato, Jesús estaba agobiado, estaba exhausto y pidió y dio orden a sus discípulos que se dirigieran a la barca y pasasen a la otra orilla, ¿no? A la otra orilla, la región de Decápolis, donde ahí nosotros después nos vamos a encontrar con los incidentes de los endemoniados gadarenos, ¿sí? Y Jesús dio la orden para que eso pudiese ser, sin duda, y dice la mensajera de Dios que el mar de Galilea estaba totalmente calmo, era una planchita, era un espejo de agua, ¿verdad? Y estaba ya atardeciendo, oscureciendo, ¿verdad? Y Jesús, luego de todo un día de trabajo, de ministerio, de predicación y de enseñanza, le pide a sus discípulos que se dirijan a la barca junto con él y pasasen, ¿verdad?, a un lugar más tranquilo, no un lugar desierto, no porque no hubiese gente, pero esa región oriental, sin duda que la fama todavía de Jesús no se había extendido tanto, y si bien había personas, el conocimiento del Salvador no era tan popular como ya se había comenzado a sentir en la región occidental, ¿verdad?, del mar de Galilea. Y Jesús decide ir ahí, ¿verdad?, para tener quizás alguna especie de retiro, no alejado de la gente, porque otras veces sí ha estado alejado de la gente, pero acá necesitaba un lugar más tranquilo. Y es cuando se inicia esta travesía lo que relata, ¿verdad?, el Evangelio,
y lo que vamos a leer. Primero lo hacemos en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Dice así: Después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces se le acercaron sus discípulos, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él replicó: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y al mar, y vino una completa calma. Y los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? El texto paralelo del Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, te invito a que puedas ir allí, al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a leer allí en los versículos 35 al 41 este mismo incidente con algún detalle que se agrega. Marcos, repito, capítulo 4, versículo 35, dice así: Al atardecer de ese día, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Despidieron a la multitud y lo llevaron en la barca tal como estaba. Había también con él otras barcas, y se levantó una borrasca que echaba las olas en la barca tanto que se anegaba. Pero Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. Y a ellos les dijo: ¿por qué estáis atemorizados? ¿Cómo? ¿Aún no tenéis fe? Entonces sintieron gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Allí tenemos la historia. Allí está la realidad que tuvo que atravesar Jesús con sus discípulos. Detalle no poco menor es saber que la barca en la que Jesús va no era la única barca. Generalmente nosotros vemos en las pinturas, en alguna escena, alguna imagen, ¿verdad? La barca allí con Jesús levantando su mano y calmando la tempestad, pero esa barca no estaba sola. Dice el versículo 36 que había otras barcas que acompañaban a esta, ¿sí? Y en un momento en ese mar, que era una planchita, que estaba tan tranquilo, de repente se desata una tremenda tempestad. Es interesante porque esa región de Galilea, hacia el lado oriental, tiene lo que nosotros conocemos como la meseta transjordánica. Y esa meseta, de alguna manera, para los vientos, calma, de alguna manera, los vientos que vienen desde el desierto. ¿Está bien? Es una meseta bastante elevada, pero cuando los vientos son muy fuertes, y acá no es una depresión tan importante, pero es una depresión al fin, cuando los vientos son un poco más fuertes y vienen con la fuerza que viene desde el desierto, traspasan la meseta, ¿verdad? Y entran, ¿verdad?, en lo que es esta depresión del mar de Galilea. A veces por las diferencias de temperaturas se llegan a producir tormentas realmente muy importantes, muy severas. La mensajera de Dios en el libro Deseado a toda la gente, que tengo aquí a mi lado, ya después al final voy a leer una cita, dice que desde las montañas, es decir, la meseta, bajaban los vientos muy fuertes que precipitaron, ¿verdad?, una tormenta que de alguna manera los discípulos, como pescadores, como hombres de mar, ¿verdad?, de estar en contacto con las aguas, conocían, pero que la braveza de esta tempestad los había dejado totalmente paralizados, ¿no? Los había dejado de alguna manera descolocados por la bravía que en esta oportunidad se había presentado. Y entonces dice la palabra de Dios que no solo allí estaba esa barca, sino que estaban otras barcas con ellos, y todos estaban atemorizados. Pero el incidente puntual, la enseñanza bíblica, nos habla, ¿verdad?, acerca de lo que estaba pasando con los discípulos. Lo primero que quiero decirles y quizás marcar es que el relato bíblico dice que su barco se anegaba. Dice el barco de los discípulos y también los otros que estaban acompañando, porque las otras barcas tenían la misma realidad que tenían los discípulos. Estaban pasando por la misma realidad. Los barcos se le estaban hundiendo. Y el barco es nuestra vida.
Y la tempestad, sin duda, son las tribulaciones, aquellos momentos por los cuales quizás has o estás atravesando. O que quizás atravesarás, porque puede ser que en este momento en tu vida haya quietud, haya bonanza, ¿verdad? Pero tarde o temprano las tormentas en la vida llegan. Llegan, pasan, a veces se prolongan más, a veces se prolongan menos, pero todos de alguna manera atravesamos por tormentas. Y dice la palabra de Dios que el barco se anegaba, el barco se hundía. Quizás las tormentas más fuertes, hermanos, querida iglesia, son aquellas que terminan o pueden llegar a terminar hundiendo nuestra vida. Toda una vida, ¿verdad? Quizás haciendo y diciendo y viviendo aquellas cosas que el Señor nos pedía, nos interesaba, nos gustaba por amarlo, pero a veces una mala decisión, un trastoque, ¿verdad?, en la vida podría llegar a hundir nuestra barca. Si no fue hundida, y quizás en esta mañana cuando fue hundida tu barca, sentiste que era momento de volver al Señor y estás acá nuevamente, ¿no? Cada uno sabe cómo está la barca de su vida. Cada uno sabe si esa barca se hundió, se está hundiendo, se hundirá, o ojalá no se hunda, porque para eso estamos acá, para fortalecer nuestra fe. Pero dice la palabra de Dios que la barca se anegaba, la barca se hundía. Y no solo se hundía la de los discípulos, sino que se hundía las que también lo estaban acompañando a Jesús. Dice la inspiración que absorto por sus esfuerzos de salvarse a sí mismo, los discípulos se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Hermanos, ¿cuántas veces esto nos puede pasar en la vida? Conocemos a Jesús, estamos con Jesús, predicamos de Jesús, respiramos de Jesús, trabajamos para Jesús, pero muchas veces nos olvidamos de que Jesús está a nuestro lado. Y como hace un ratito en la escuela sabática que estaba participando, hablábamos, muchas veces es en los momentos de tormenta cuando realmente nosotros nos acordamos de Dios. Así es la lección. En los tiempos de paz, en los tiempos de bonanza, sí, somos cristianos, pero oramos menos, estudiamos menos, porque todo está bien. Pero es en las pruebas, es en las tormentas cuando más recurrimos a Dios. Por algo esto del sufrimiento, esto de Job, ¿no?, nos hace ver de que Dios, con sabiduría, con amor y con ternura, va a utilizar el sufrimiento para acercarnos a Él. Pero los esfuerzos fueron en vano de querer salvarse a sí mismo. Se habían olvidado de que Jesús estaba a su lado. Por eso, reconocieron que eran vanas todas sus labores. Y segundo, se acordaron de aquel que había dado la orden de hacer la travesía, porque si ellos estaban en el medio de esta terrible tempestad, era porque ellos estaban ahí por orden de Jesús. Jesús había dado esa orden. Pero no podían entender por qué le estaba pasando lo que le pasaba y por qué Jesús estaba reaccionando de la manera que está reaccionando. Pero déjenme decirles que reconociendo que eran vanos sus labores, y de alguna manera el texto bíblico nos muestra, porque se volvieron a Jesús, se acordaron de que Jesús había dado la orden para hacer la travesía, ellos sabían, a tientas, a ciegas, que el único que podía salvarlos y la única esperanza que tenían era Jesucristo. Repito, a tientas, a ciegas, pero el único que podía salvarlo era Jesús. ¿Saben? Es interesante, porque la palabra de Dios dice que los discípulos se volvieron a Jesús. Y a veces pensamos que, bueno, no sé quién de los discípulos habrá hablado o dijo estas palabras, no lo dice la revelación, pero bueno, Señor, mirá lo que pasa, salvanos y punto, y se acabó. Y Jesús levantó la mano y dijo, calla, enmudece, y se acabó. Pero qué interesante, porque la Biblia me presenta que hubo 3 llamados, 3 insistencias de parte de los discípulos antes que Jesús reaccionara. Y la mensajera de Dios en el libro Deseado de toda la gente dice que hubo una 4ª. Es decir, que antes que Jesús pudiese acallar la tormenta, aplacar el mar, los discípulos intervinieron, llamaron 4 veces a Jesús. 3 me lo presenta la Biblia,
y uno me lo presenta la mensajera de Dios en el libro deseado de toda la gente. Yo quiero analizar en los minutos que tengo y que me quedan estos 4 llamados que los discípulos hicieron, ¿verdad?, hacia Jesús, porque sin duda que hay una importante lección. Porque repito, sabiendo que Dios es, sabiendo que Dios está, sabiendo que Dios hace, ¿por qué muchas veces Dios permanece callado? O aparentemente el silencio de Dios es más prolongado que lo que Él puede hacer en nuestra vida cuando nos aquejan las tormentas. Vamos a ver en los 4 llamados que los discípulos hicieron a Jesús una lección de vida, una lección espiritual, que sería bueno que aprendamos si no la hemos practicado. ¿Saben? Hace un ratito le decía a los jóvenes, hablando de este tema de Job, son en los momentos de tormenta cuando nosotros más dependemos de Dios. Y ponete una mano en el corazón, si no es así. Y quizá, hablando a la juventud, ¿no?, cuando esa chica que vos le habías puesto toda la ficha, ¿no?, o ese muchacho que vos le habías puesto toda la ficha. Resulta que ese muchacho te dijo que no, te hizo algo, o pasó algo, ¿no? O ese amor se terminó. Si no clamaste, si no lloraste varios días al Señor. O cuando pasa alguna situación, una enfermedad, una muerte, una persona quizás más adulta, que ya salió de esa etapa de juventud, de enamorío, ¿verdad?, que eso es lo que a veces más daña y lastima a los jóvenes, el desencanto amoroso. Y ahí los jóvenes se aferran a Dios, se vuelven más espirituales, van a los retiros, van a los congresos, cantan más, oran más, leen más la Biblia. Pero quizás vos que sos más adulto y ya pasaste por esas experiencias y la conocés porque ya la transitaste, y ya sos más adulto, pero resulta que te viene un desastre económico, te viene una enfermedad, te viene, qué sé yo, la muerte de un familiar. Ponete una mano en el corazón, si no es en esos momentos cuando más dependés de Dios, cuando la tormenta parece más brava, cuando parece que el barco de tu vida se va a hundir. ¿Cuál fue el primer llamado que los discípulos hicieron a Jesús? Ese primer llamado ocurrió producto del desamparo y la desesperación. Dice la palabra de Dios que clamaron, Maestro, Maestro. Pero las tinieblas ocultaban a Jesús de su vista, sus voces ahogadas por el rugido de la tempestad, y no recibían respuesta. Ese fue el primer llamado que los discípulos hicieron a Jesús. Con signos de exclamación, la palabra de Dios dice, Maestro, Maestro. Pero ellos hablaban, ellos no podían ver porque la tormenta era tal, y eso pasa, hermanos, cuando la tormenta de la vida, cuando las tormentas de la vida son tan fuertes, no nos permiten, por más que conozcamos a Jesús, no nos permiten verlo. No nos permiten entenderlo, no nos permiten sentirlo, lo querés sentir, no permiten que lo sientas. Las tormentas son tan fuertes que no lo percibís, no lo razonás, no lo entendés, no lo sentís. Parece que que Cristo está callado. Y ellos les claman, ¿no? Eso no es Maestro. No, Maestro. Pero era tan fuerte la voz del huracán, era tan fuerte la voz de la tormenta, que no se permitía escuchar. No permitía a la tormenta verlo. Resultado, duda y temor los asaltan. ¿Acaso Jesús se había olvidado de ellos? ¿Acaso Jesús sería impotente para poder ayudarlos? ¿Acaso no se acordaba de ellos? Y hermanos, este primer llamado, sobre todo para los que formamos una comunidad de fe, que creemos en Dios, que Dios no es algo ajeno a nuestra vida, a nuestra realidad. Lo entendemos, lo aceptamos, lo hemos vivido, lo hemos palpado, pero ahora estamos en medio de la tormenta. Y clamamos, Maestro, o sea, tengo ese concepto de Dios, tengo ese concepto de Cristo. La teoría está bien en la mente. ¿Pero acaso se ha olvidado Dios, se ha olvidado Jesús de mí? ¿Será impotente para poder ayudarme? ¿Se acordará de mí? Ese primer llamado fue producto del desamparo. Ellos sintieron el desamparo. Ellos sintieron la desesperación que los embargaba. Y el resultado fue la duda y fue el temor.
ante las tormentas de la vida, queridos hermanos, querida iglesia, amigos, cuando yo clamo a Jesús, cuando clamo a Dios y el silencio de Dios parece tan prolongado, muchas veces nos asaltan la duda y nos asalta el temor. Pero hay un segundo llamado que hacen los discípulos. Esto lo va a comentar la señora de Huay, la mensajera de Dios en el libro Deseado de todas las gentes. Dice ella que volvieron ante el primer llamado, maestro, maestro, y solo escuchan el ruido del huracán, de la tormenta. Dice que volvieron a llamar. Y ese llamado ocurre producto de que el barco se les hundía. Primero, desamparo, desesperación, la tormenta se está poniendo brava, pero ahora el segundo llamado que hacen ante el silencio de Jesús es producto de que el barco se hundía. Y hermanos, querida iglesia, te pregunto y me pregunto, ¿se nos está hundiendo el barco? ¿Acaso se nos está hundiendo el barco de nuestra vida? Dice la mensajera de Dios que iban a ser, así literalmente, iban a ser tragados por las aguas. Iban a ser tragados por las aguas. No había expectativa de vida, ni en la barca de los discípulos, ni en la barca que estaban acompañando. Iban a ser devorados por las olas. No recibieron respuesta, sino el silbido del rugiente huracán. Mis hermanos, muchas veces cuando vamos transitando en nuestro peregrinar, en nuestra vida cristiana, cuando las tormentas nos aquejan, primero viene el desamparo, viene la desesperación y clamo, Señor, ayúdame, pero el corazón no cambia. Anoche hablábamos con los jóvenes acerca de esto, del corazón en el culto. Yo clamo, maestro, maestro, pero el corazón no cambia. Y la tormenta sigue, y la tormenta se vuelve más brava. Y vuelvo a clamar. Y solo lo que escucho es el rugido de la tormenta. Muchas veces, cuando parece que el barco se nos empieza a hundir, estamos más preocupados por los resultados y las consecuencias de lo que pueda pasar con la tormenta. Pero en el fondo no hay una dependencia de fe en el Salvador. Simplemente temo los resultados, temo las consecuencias. La tormenta está brava, se me está hundiendo el barco, pero no hay una regeneración del corazón. En ese segundo llamado ocurre producto de que el barco se hunde. Hay un tercer llamado. Y ese llamado ocurre producto del asombro y la desesperación también. Pero acá lo que prima es el asombro. Porque dice la inspiración que de repente ante la tremenda oscuridad, el frío, el viento, las olas, el mar estaba totalmente agitado. Hay un hecho. Y esto lo dice la mensajera de Dios de manera muy notable. Dice que un rayo rasgó las tinieblas. En el medio de la tempestad, un rayo atraviesa la tormenta. Un rayo atraviesa la tormenta. Y dice que ese rayo, además de traer como consecuencia un trueno, que sin duda le habrá dado temor, pavor a los discípulos y a los que estaban allí, ese rayo también iluminó el escenario, porque el escenario era oscuro, todo estaba en tinieblas, frío, viento, rugido, olas, agua, mojado, miedo, desesperación, desamparo. Solo se escucha el rugido del huracán. Pero un rayo atraviesa las tinieblas. Ese rayo iluminó a Jesucristo. Ese rayo iluminó a Jesucristo. Al iluminar a Jesús, ¿qué permitió? Ver que Jesús estaba. Dice la palabra de Dios que estaba en la popa, la parte de atrás, y estaba durmiendo.
O sea que el rayo, ellos primero lo llaman, no contestan, pero no lo pueden ver, no lo pueden percibir. Están desesperados, siguen clamando, se les está hundiendo el barco, las olas se los van a tragar, se van a morir. Un rayo atraviesa la tormenta y le permite ver a Jesús durmiendo en la popa. Jesús estaba, pero no estaba perturbado. Dice la Escritura que estaba acostado y estaba dormido. Y ahí viene el tercer llamado. Cuando el rayo atravesó la oscuridad de la tormenta e iluminó a Jesús, dice que exclamaron los discípulos: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa? Sigue la duda. ¿Cómo puedes descansar tan plácidamente cuando estamos en peligro? Hay muerte y la muerte es inminente. Estamos luchando y vos estás callado, estás dormido. Querida iglesia, ante las tormentas que te aquejaron o que te aquejan, ¿cuántas veces, impotentes, dubitativos, clamamos a Jesús y Él sigue callado? Pero ¿no ves que estoy en peligro? ¿No ves que esto hasta inclusive me puede traer consecuencias? Se me hunde el barco. Maestro, ¿no tienes cuidado que perezco? Estoy luchando y vos callado. ¿Qué quiso transmitir Jesús? Porque no obtuvieron respuesta. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús cuando se nos está hundiendo el barco? Cuando la desesperación está al extremo, cuando me siento totalmente desamparado de parte de Dios, cuando de alguna manera me asombro, sé que vos sos, vos estás, vos hacés, pero ¿dónde estás ahora? ¿Qué quiere transmitirnos Jesús cuando no hay respuestas en nuestras vidas? ¿Saben? Dice que el rayo, cuando alumbró a Jesús, ellos lo vieron calmo y sereno, dormido. Lo que Jesús a veces quiere transmitirnos en medio de las tormentas de la vida es serenidad. Serenidad. Porque cuando el pecado, cuando la tentación, cuando las malas decisiones, cuando la propia vida nos mete en problemas y en situaciones, lo que nosotros hacemos es descolocarnos. En las tormentas aprendemos a depender más de Dios, pero antes de depender de Dios, las tormentas nos descolocan, nos sacan de estructura. Y serenidad es lo que más se necesita cuando estamos haciendo las cosas mal. Cuando nos asaltan las tormentas, lo que más necesitamos, hermanos, iglesia, es serenidad. Dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos quiere enseñar que tenemos que aprender a tener calma ante el pecado que nos enajena y nos hace perder el juicio. Jesús quiere enseñarnos a que tengamos calma. No a que sigamos pecando, pero sí que tengamos calma para saber pensar, para saber tomar las decisiones correctas, para saber hacer aquellas cosas que hemos aprendido hasta de chiquitos. Calma, serenidad. En el medio de la tormenta de las vidas, en el medio de las tormentas de la vida, lo que más necesitamos es serenidad. Y eso es lo que más nos cuesta. Pero hay un cuarto y último llamado. Hay un cuarto y último llamado. Entre el tercer llamado y el cuarto llamado, dice la revelación que Jesús se despertó. El resplandor del rayo que había iluminado el rostro de Jesús y había permitido que ahora sí pudiesen ver que estaba, dice la mensajera de Dios, y presten atención a esto, no solo que les permitió verlo a Jesús, Él ya estaba, pero antes clamaban y no lo veían porque la tormenta era fiera. Y repito, cuando la tormenta es muy fiera, es difícil, a pesar de que creamos en Jesús, verlo, experimentarlo, sentirlo, razonarlo, saber que está, qué es y qué hace. Pero el rayo los hace que lo ven. Y ellos lo ven y lo ven calmo. Y les claman: Señor, ¿no ves que perecemos? Jesús, hasta ahí, nada.
les transmite serenidad. Cálmate. En el medio de la tormenta, busca la serenidad que solo Dios puede dar para saber tomar las decisiones correctas. Pero entre ese tercer llamado y este cuarto que vamos a ver, Jesús se despierta. Ellos lo ven, y cuando lo ven, no solo lo ven que está dormido y está quieto, sino que cuando Él se despierta y ven a Jesús, porque el rayo también lo despertó a Jesús, el trueno y el rayo, la iluminación, dice que ven ahora, ¿saben qué ven en Jesús? Dice la mensajera de Dios, ven la paz, así dice ella, ven la paz del cielo. Jesús no está dormido, ahora está despierto, y ahora ellos ven la paz del cielo. Jesús se levanta. ¿Qué vieron en esa paz? Ellos ven un rostro, el rostro del Maestro, el rostro de Jesús, y dice la mensajera de Dios, ven la paz del cielo. ¿Qué significa eso? ¿Qué clase de paz vieron? ¿Qué es esto de la paz del cielo? La paz que solo puede aquietar al corazón humano cuando está en medio de las tormentas. ¿Qué involucra esa paz? La mensajera de Dios dice que vieron, literalmente dice así el deseo de toda la gente, vieron en su mirada su amor abnegado y tierno. ¿Qué vieron? ¿Que era la paz del cielo? Vieron en su mirada amor abnegado y ternura. Amor abnegado y ternura. Es decir, lo vieron realmente. Lo vieron como Jesús es. Lo vieron con todo el amor y la ternura que Jesús puede irradiar. Lo vieron en el medio de la tormenta, lo vieron sus ojos y vieron amor y vieron ternura. Cuando las tormentas de la vida, querida iglesia, amigos, jóvenes, chicos, nos asaltan, Dios nos invita a ver a Cristo, a ver su amor y a ver su ternura, porque no hay tormenta que haya en esta vida que Él no pueda entender, que Él no pueda calmar. Lo vieron amor y vieron ternura. Sí, ahora ya no se van a aferrar al Maestro, ya no se van a aferrar al Maestro. Se van a aferrar a lo que dice y queda retratado en este cuarto llamado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 25. Entonces se le acercaron. ¿Cuándo ocurre este cuarto llamado? Cuando le acabo de retratar todo esto, los tres anteriores, y ahora este es el cuarto llamado que registra Mateo. Dice, entonces se le acercaron sus discípulos, lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Ahora no van a buscar al Maestro. Ahora no van a decir, Maestro, Maestro. No, ahora se van a acercar no como Maestro, se van a acercar como el Señor y el Salvador de sus vidas, porque ahora lo vieron. ¿Entendés? ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? ¿Estás entendiendo lo que razoné? ¿Estás entendiendo lo que quiero transmitirte con este sermón? Una cosa, hermanos, es la teoría. Una cosa es la chapita de adventista que tenemos. Pero ¿sabés qué? Ni la chapita de adventista, ni los años de adventista, ni el pedigrí, déjenme utilizar, ¿verdad?, esa terminología canina, ni el pedigrí de adventista que tenga, ni de la familia que venga, eso no va a hacer nada. La teoría no te sirve de nada, ¿sabés? A mí no me sirve de nada. A veces sacamos chapa de que, yo tengo tanto, sí, porque... ¿Y de qué familia sos, Jiménez? ¿De qué Jiménez? Jiménez. De ningún Jiménez. ¿Viste? Es muy común. Porque el conocimiento no te sirve de nada, el conocimiento no te salva, el conocimiento te puede dar información. Maestro, 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 perecemos, maestro. Y Jesús no responde. ¿El conocimiento es necesario? Sí, es necesario. Pero el conocimiento no te salva. Lo que te salva es la relación viva con el Señor y Salvador de tu vida. Y hasta que los discípulos no comprendieron eso, Jesús aparentemente permaneció en silencio. Dice la palabra de Dios que le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Sí,
Ahora no se aferran al Maestro, sino que se aferran al Señor y Salvador de sus vidas. A ese se aferran. Ahora lo entendieron porque lo miraron y miraron la paz del cielo en su rostro. Miraron en sus ojos el amor y la ternura. Él no estaba callado. Jesús no estaba callado cuando la tempestad asediaba. Jesús no está callado, hermanos, cuando la tempestad nos asedia. Él no está callado. Él no estuvo callado con Job. Él no está callado con nosotros. Él no está callado. Él no estuvo callado todo ese tiempo, no. Pero hasta que no exclamaron, Señor, sálvanos, Jesús no intervino. La mensajera de Dios, para ir terminando, dice que nunca dio un alma expresión a este clamor, Señor, sálvanos que me estoy muriendo. Dice, y esto es una promesa, hermano, hay que creerlo. Nunca dio un alma expresión a este clamor sin que fuese oído. ¿Amén? Hermanos, ¿crees esto? Lo que pasa es que para que puedas ser oído, para que yo pueda ser oído, tengo que entender esto que le pasó a los discípulos. Porque muchas veces me conformo con la teoría, me conformo con la oración, me conformo con esto, pero no alcanza, porque esto se trata de una relación con Jesús así de fuerte, así de estrecha. Y cualquier alma que clama a Dios va a ser oída. Jesús se levantó, la tempestad rugía, y dice la palabra de Dios que Él levantó su mano y dijo, calla, enmudece. Porque para Dios calmar las tempestades, para Jesús, no es problema. El mayor problema lo tiene con nuestro corazón y nuestra dependencia de Él. Pero cuando los discípulos se aferraron a su Salvador en una relación de me aferro, me muero, quiero estar con vos, entonces Él levantó la mano y dijo, cállate, enmudecete. Dice la inspiración que las olas reposaron, las nubes se disiparon, las estrellas se volvieron a ver y el barco descansó. Jesús te pregunta y me pregunta en esta mañana, ¿acaso no tenés fe? Se lo dijo a los discípulos y nos pregunta a nosotros, ¿acaso no tenés fe? Porque en esto que acabo de retratar en estos minutos, hermanos, para vos y para mí, todo esto que les acabo de mencionar implica fe. Todo esto implica fe. ¿Acaso no tenés fe? Cada uno sabrá cómo responderle en su corazón al Señor. Dice que ante esta pregunta el silencio cayó sobre los discípulos. Se hizo calma, se hizo bonanza no solo en el mar y en la naturaleza, sino que se hizo silencio y calma en el corazón de los discípulos. Y el temor quedó olvidado. Porque cuando clamamos y somos oídos, y Jesús calma la tempestad de nuestra vida, el corazón reposa confiado en Dios y está en paz. El Salmo 107, vamos terminando, el Salmo 107, quiero leer 2 pasajes bíblicos más y una cita. El Salmo 107, en los versículos 29 y 30 dice, cambiaba la tempestad en sosiego y apaciguaba las olas. Entonces se tranquilizaban y se alegraban, y Él los guiaba al puerto que deseaban. Qué clara alusión, ¿verdad?, a este incidente. Mis hermanos, querido joven, amigo, cada uno de nosotros saben cuáles son las tormentas que estamos atravesando. Pero dice el Salmo que Él cambia la tempestad en sosiego. Él apacigua las olas de las tormentas. Entonces se tranquilizan, se alegran y Él los guía al puerto que desea. Un pasaje más, Isaías, en relación con esto, Isaías 32. Leemos en el versículo 17 lo siguiente, Isaías 32, 17. Y el resultado de la justicia será paz, y el efecto de la rectitud reposo, y seguridad para siempre. Ante las tormentas de la vida y aquellas tormentas que te puedan estar aquejando aún hoy, cuando viniste a la iglesia, que al salir de este lugar puedas saber
que Jesús es capaz de calmar cualquier tempestad, es capaz de llevarte al puerto que Él desea, es capaz de traer paz a tu corazón, de traer reposo y seguridad para siempre. Pero una cosa es necesaria. Como decía ayer a los jóvenes en la noche, tenemos que entregarle todo nuestro corazón a Jesús sin reservas. Y cuando eso ocurra y Jesús sea reconocido hoy, mañana, pasado y hasta que Él venga como el Señor y Salvador de nuestras vidas, las tormentas se van a aquietar porque no hay un alma que haya hecho este clamor que el Señor no oiga. Solo termino leyéndote una cita que dice así: cuán a menudo experimentamos nosotros los que experimentaron los discípulos, cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de morir. Entonces nos acordamos de Jesús y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. No clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca, hermanos, y nunca es nunca, deja de darnos la ayuda que necesitamos. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida y de la manera que Él reconoce como lo mejor, nos librará del peligro. De la manera que Él reconoce como mejor, te librará, me librará del peligro. Querida iglesia, que en las horas que el Señor nos ha regalado de este sábado podamos reflexionar en esto. Que no tengamos que llegar a llamar a Jesús tantas veces para reconocerlo. Que quizás hoy mismo decidamos: Señor, yo quiero que hoy seas mi Señor y mi Maestro, mi Señor y mi Salvador. Que sea hoy. Que no tenga que esperar a que las tormentas sean tan fuertes que recién ahí me acuerde de ti. Querida iglesia, ese es mi deseo y mi oración. En primer lugar para mi vida. Porque sin duda que me asaltan las tentaciones, me asaltan las pruebas, me asaltan las dificultades, me asaltan las preocupaciones, me asaltan los problemas. Y yo no soy diferente de vos. Yo no soy diferente de vos. Por eso aprendamos a depender de Jesús como el Señor soberano de nuestra vida y el Salvador de nuestro ser. Ese es mi deseo y mi oración en esta mañana. Y eso va a traer paz, reposo y descanso a las cargas de nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo, mi oración de todo corazón para vos en esta mañana. Amén.